objeto. SCP-4812. Memorándum de designación. Debido a la naturaleza única de la relación de SCP-4812-S, e I-K, se utiliza una sola designación de objeto para denotar a las tres entidades como un grupo. Sin embargo, cada uno es considerado como sus propias anomalías individuales, y se describen dentro de este archivo como tales. Memorándum de clasificación. Debido a la naturaleza única de SCP-4812-S, e I-K, a cada entidad se le ha asignado una clasificación de contención individual. SCP-4812-S. Seguro. SCP-4812-E. Euclid. SCP-4812-K. Keter. Redactado. Véase anexo 4812-4. Memorándum de actualización de contención. Por el Protocolo 2513.99 de la Fundación, la contención actual de SCP-4812 ha sido transferida a la jurisdicción del Proyecto Paragon. Todos los otros procedimientos de contención se mantienen inalterados. Procedimientos especiales de contención. SCP-4812-S. SCP-4812-S se encuentra en su lugar de descubrimiento. La entrada a la cueva que contiene a SCP-4812-S está sellada por 3 puertas de máxima seguridad. La entrada al sitio de contención de SCP-4812-S está prohibida a cualquier persona sin las credenciales apropiadas. Bajo ninguna circunstancia debe exponerse a SCP-4812-S a ninguna cantidad de luz. SCP-4812-S debe ser interactuado solo por los miembros del destacamento móvil completamente ciego Vestus, 12 Estrella Polar. Bajo ninguna circunstancia SCP-4812-S debe ser expuesto a SCP-4812-E o SCP-4812-K. SCP-4812-E. SCP-4812-E está contenido dentro de una bóveda controlada térmicamente en el sitio 80. Debido a la naturaleza de las capacidades anómalas de SCP-4812-E, su cámara de contención debe mantenerse a una temperatura constante de 1400 grados Celsius. SCP-4812-E mismo está contenido dentro de un tanque de hierro fundido. El mantenimiento directo de la cámara de contención de SCP-4812-E debe realizarse fuera de la celda debido al intenso calor que contiene. Para mantener el interior de la celda de contención de SCP-4812-E se utilizarán drones remotos especiales equipados con exteriores de carburo de hafnio. Una caída de la temperatura interna de más de 50 grados Celsius debe considerarse una brecha de la contención. Bajo ninguna circunstancia SCP-4812-E debe ser expuesto a SCP-4812-S o SCP-4812-K. SCP-4812-K. SCP-4812-K actualmente no está contenido. Debido a la ubicación y naturaleza de SCP-4812-K, es poco probable que su existencia sea expuesta, pero se debe tener cuidado al asegurar que cualquier información perteneciente a la entidad sea ocultada. Los activos de seguridad de la información de la Fundación deberán monitorear el tráfico 9 en busca de imágenes, testimonios o grabaciones de SCP-4812-K. Se requiere más investigación sobre la naturaleza de SCP-4812-K para evitar una exposición adicional en caso de que la entidad se presente en la Tierra una vez más. Bajo ninguna circunstancia SCP-4812-K debe ser expuesto a SCP-4812-S o SCP-4812-E. Descripción. SCP-4812 es la designación grupal de 3 entidades anómalas, SCP-4812-S, E, I, K, y una serie de documentos recuperados, SCP-4812-1, que los describen. SCP-4812-S es una gran entidad amorfa situada en una caverna subterránea cerca de Alès, Francia. SCP-4812-S está unido a las paredes de su caverna por un gran número de largos apéndices recubiertos de adhesivo que se extienden fuera de la masa principal de la entidad. Apéndices similares cubren todo el cuerpo de SCP-4812-S, aunque la mayoría están enroscados y plegados hasta su masa central. Cada uno de los apéndices, y de hecho todo el cuerpo de SCP-4812-S, está cubierto de pelo fino e hidrofóbico.
SCP-4812-S es un peligro visual de clase Shelley. Cualquier ser vivo que perciba visualmente SCP-4812-S experimentará una reacción biológica violenta que es invariablemente fatal. La percepción visual directa de SCP-4812-S es similar a la exposición de los ojos, el cerebro y el sistema nervioso a un ácido extremadamente cáustico. El efecto de SCP-4812-S es inmediato y no puede evitarse una vez expuesto. Las víctimas experimentarán dolor severo, sangrado a través de la piel y los orificios, parálisis, asfixia y, finalmente, la muerte. El efecto persiste en todos los medios visuales, ya que las imágenes y las grabaciones de vídeo de SCP-4812 tendrán el mismo efecto, aunque ligeramente menos inmediato y violento. SCP-4812-S. Debido a la naturaleza de SCP-4812-S, se desconoce cuál es la verdadera apariencia de la entidad. Los individuos que interactúan con SCP-4812-S deben hacerlo en total oscuridad y con trajes herméticos, ya que incluso la diminuta e imperceptible cantidad de luz emitida naturalmente por los seres humanos es suficiente para activar el efecto de SCP-4812-S. Se desconoce cómo interactúa la luz con la superficie de SCP-4812-S, ya que cualquier individuo que lo ha mirado por cualquier cantidad de tiempo ya ha muerto. Incluso los pelos en el cuerpo de SCP-4812-S, cuando se afeitan y se exponen a la luz, crean un efecto similar, aunque disminuido al del cuerpo principal de la entidad. La habilidad de SCP-4812-S está contenida por la oscuridad, ya que los humanos son capaces de interactuar con la entidad si no pueden percibirla visualmente. Además de ser un riesgo visual extremadamente anómalo, SCP-4812-S es inmóvil y no parece reaccionar al tacto o al ruido. El cuerpo del SCP-4812-S está compuesto de materia orgánica, aunque el análisis espectral no ha sido posible debido a la naturaleza de la composición anómala de SCP-4812-S. Se cree que los apéndices en forma de zarcillos de SCP-4812-S se extienden profundamente dentro de la Tierra alrededor de la caverna en la que se encuentra, aunque ha sido difícil realizar un análisis adecuado de esto. SCP-4812-E es una gran entidad humanoide, 15 m de altura, compuesta principalmente de platino con rastros de tungsteno y otros compuestos metálicos. Las características de SCP-4812-E son vagamente esqueléticas en apariencia, aunque cuando están en contención no son visibles debido al efecto de la alta temperatura en su cuerpo metálico. SCP-4812-E. SCP-4812-E es un disipador casi perfecto. La temperatura de su cuerpo cuando no está contenido mantiene una constante de 0.00000031 Kelvin. SCP-4812-E no experimenta intercambio térmico. En lugar de actuar de manera que eventualmente alcance el equilibrio térmico, SCP-4812-E absorbe energía con una pérdida neta en su entorno. La velocidad a la que esto ocurre es extremadamente rápida, y SCP-4812-E es capaz de reducir una celda de contención de 10 metros por 10 metros por 10 metros a temperatura ambiente a casi cero absoluto en aproximadamente 16 segundos. Debido a esto, SCP-4812-E está continuamente rodeado por un campo opaco de aire y agua congelada y su verdadera apariencia es imposible de ver a menos que se exponga a altas temperaturas. La exposición a SCP-4812-E es casi invariablemente letal. Los sujetos que están expuestos a SCP-4812-E generalmente sucumben en segundos a medida que la temperatura del aire que los rodea se desploma y el agua dentro de sus cuerpos se congela. Incluso los trajes de protección fuertemente aislados solo permiten que el usuario tenga momentos de protección contra los efectos de la exposición. Sin embargo, el efecto de SCP-4812-E puede ser mitigado por la exposición a calor extremo. Mientras que el efecto de SCP-4812-E es rápido cuando no está contenido, si se expone a temperaturas extremadamente altas, el efecto de SCP-4812-E se debilita sustancialmente. Esto ha hecho que SCP-4812-E sea contenible, siempre y cuando la entidad esté contenida bajo altas temperaturas constantes. SCP-4812-K.
SCP-4812-K es un insectoide de alas plateadas que tiene similitudes tanto con los ciervos volantes como con los escorpiones. SCP-4812-K tiene una longitud aproximada de 180 metros, con 6 apéndices, los 2 delanteros desembocan en grandes tenazas, y una cola larga y segmentada que termina en una púa dentada y puntiaguda. Sin embargo, en lugar de boca y ojos insectoides, SCP-4812-K tiene la cara de un hombre no más grande que la de un varón humano típico. SCP-4812-K tiene 4 alas que se extienden fuera de su espalda, y todo su cuerpo está cubierto de una quitina biológica gruesa y altamente reflectante. SCP-4812-K pasa la inmensa mayoría de su tiempo en la estratosfera superior, donde rara vez se mueve de manera perceptible, excepto para agitar sus alas y mantener la altitud. La existencia de SCP-4812-K no se hizo realidad hasta que se descubrió SCP-4812-1, debido en parte a la casi invisibilidad de SCP-4812-K y a su alta velocidad a medida que se desplaza. SCP-4812-K alcanza rutinariamente velocidades superiores a 800 km por hora. SCP-4812-K no responde a los intentos de comunicarse con él, y se enfrentará a vehículos que se acerquen demasiado a él, a una distancia aproximada de 700 metros. Se han realizado varios intentos de asegurar a SCP-4812-K para trasladarlo a una celda de contención. Sin embargo, todos los intentos han fracasado hasta ahora. Los aviones de combate y los aviones teledirigidos de asalto han sido capaces de mantener el ritmo de la entidad, pero son fácilmente incapacitados por la fuerza física y el tamaño de la entidad. Además, ningún armamento utilizado en SCP-4812-K hasta la fecha ha podido dañarlo de manera perceptible. Por el contrario, todo lo que golpea a la entidad parece rebotar con la misma energía cinética que en el acercamiento, llevando a los investigadores a creer que SCP-4812-K es, de alguna manera, un reflector casi perfecto. Anexo 4812-1. Contenido de SCP-4812-1. SCP-4812-1 es una serie de documentos y artefactos recuperados de una colección de objetos anómalos que el coleccionista holandés Marcus de Wees poseía antes de su muerte. Esta colección, que recibe el nombre de la colección de Connington, contiene los siguientes objetos. 16 monedas de diversas formas y tamaños, ninguna de las cuales representa una denominación conocida de divisa. 5 pergaminos de papiro, de origen egipcio, que parecen ser antiguos mapas estelares. El análisis de estos mapas indica que hubo una vez notas escritas en los márgenes, sin embargo, estas notas han sido desteñidas y ya no son descifrables. 3 grandes tomos encuadernados en madera dura envuelta en cuero, escritos en alemán, llenos de lo que parecen ser coordenadas arcaicas. Uno de los libros también marca cambios de temperatura. Estos libros parecen haber sido escritos a lo largo de muchos años. Un catalejo de latón con un lente de cristal roto. Falta un trozo del lente roto. Mirando a través del catalejo, se pueden ver varios mecanismos pequeños y ornamentados en su interior. Sin embargo, parecen haber sido dañados en el pasado y ya no son funcionales. Un saco de arpillera grueso que aparentemente contiene por lo menos 3 sacos de arpillera consecutivos con una masa gruesa y gelatinosa en su centro. Mirar este saco tiende a hacer que los sujetos se sientan mal y sufran una ligera sensación de ardor detrás de los ojos. Un par de gafas con montura de hierro y lentes de hierro macizo. Una de las lentes está dañada. Cuando son usadas por sujetos humanos, un ligero resplandor es visible a través de las lentes de hierro cuando se mira el saco de arpillera. Un delgado aro hecho de oro y platino. Tiene 3 clavijas situadas alrededor de todo el anillo, 2 de las cuales parecen estar rotas cerca de la base. La tercera contiene una pequeña esfera de vidrio que es cálida al tacto. Un diario escrito por Winston Connington. Contiene descripciones de las 3 entidades de SCP-4812 y la investigación personal del propio Dr. Connington. De los 3 tomos que contienen las coordenadas, el segundo tiene una sección corta escrita en italiano por, presumiblemente, un autor diferente al resto del tomo. El comienzo de la sección es una lista de nombres y fechas, con un sistema ortodoxo de datación. Muchas de las fechas se escriben con otro número al lado del año, como 1343-89 que aparece al lado del nombre Tornel Bellire.
Después de la lista de nombres viene una sección donde el autor parece haber estado listando notas para incluir en la sección más larga que viene después. El texto traducido de la sección más larga está disponible a continuación. De todos esos viejos reinos e imperios cuyos nombres se perdieron con el paso del tiempo o los crueles mecanismos de sus enemigos, tal vez ninguno es más grande o hablado con más respeto que el de la gran casa de Apollyon, los reyes del cielo de vieja Europa. Se dice que el primero de esos grandes reyes, Arrian Bon Apollyon I, descendió de la sangre del rey de los cielos carmesí, a menudo llamado Asem, el primer hombre, una figura legendaria en los escritos de los tres archimaestres de la corte del rey Ricardo Corazón de León. El rey. El texto se corta abruptamente aquí, pero continúa en el siguiente párrafo. Se hace una marca al final de esa línea, como para anotarla para su revisión. Se dice que los reyes del cielo han gobernado vieja Europa durante 100 generaciones. Aunque se enfrentaron a la oposición de los Daeva al este y de los fieles al dios del hierro en el sur, su reino nunca vaciló y sus conquistas fueron fructíferas. Fueron los enemigos conquistados de la casa de Apollyon quienes primero nombraron al rey Idus Bon Apollyon rey del cielo, porque se dijo que su alcance se extendía más allá de los límites de la tierra y hacia los cielos de arriba. Sin embargo, con el tiempo también llegó la autocomplacencia. En el año 890 de su gobierno, se dice que el rey del cielo Sarrus Bon Apollyon VIII se aburrió de gobernar y exigió la conquista de otro reino mayor más allá del suyo. En su arrogancia miró más allá de las tierras del hombre y hacia aquellos que estaban al otro lado del mar, donde se decía que moraban las hadas. El rey del cielo abordó sus naves y con el ejército más grande jamás reunido, condujo con furia a través de las olas hacia el continente hacia el oeste. Las hadas, sumidas en sus propios conflictos con el poder emergente de los hijos de la luna al sur, no esperaban la llegada de Apollyon y fueron consumidas en 15 días, su gente se dispersó y su nobleza fue despojada y exterminada, de acuerdo con las costumbres de los conquistadores. Solo una única superviviente de la brutalidad, una princesa Fare, fue traída en cadenas de hierro a través del mar para sufrir más horrores. La princesa, sin embargo, no tenía intención de llegar a las lejanas costas de vieja Europa. Mientras la flota del rey pasaba el gran ojo del mar, ella lanzó un malvado y salvaje hechizo sobre la casa de Apollyon, y el rey del cielo en particular. Cuando una tormenta se abatió sobre ellos y llevó a muchos hombres y barcos al fondo del mar, la princesa rezó a un dios antiguo e innominable para que se vengara de sus captores. La leyenda dice que las cadenas de hierro de la princesa se incendiaron y quemaron el buque insignia del rey hasta convertirlo en cenizas, y que el propio Sarrus VIII fue arrastrado a las profundidades por esas mismas cadenas cuando intentó tirarlas por la borda. La flota, sin embargo, regresó a vieja Europa, donde el joven Sarrus Bon Apollyon IX ahora gobernaba el reino de su padre. Como retribución por la maldición que la princesa había echado sobre su padre, Sarrus IX arrojó a la princesa a una mazmorra en lo profundo de la tierra y la enterró, dejándola pudriéndose eternamente en la oscuridad. Posteriormente, como baluarte contra la oscura magia del pueblo rubio que la conquista de su padre pudo haber traído a su casa, Sarrius IX nombró a 4 grandes caballeros para defender su reino. Eran Lair el fiero, Lancelot el astuto, Héctor el robusto y Ogier el fiel. Pero la princesa. El texto termina aquí, y todavía no se ha descubierto ninguna continuación adicional de esta narrativa. Mientras que muchos de los otros objetos son generalmente no destacables, de particular interés para los investigadores es el diario del Dr. Connington. La mayor parte del texto del diario está escrito en clave, con muy pocas secciones, normalmente pequeñas notas que no son relevantes para el resto del texto, que están escritas en alemán. Se han traducido algunas secciones cortas, debido a que una sección del cifrado está inscrita en el interior de uno de los tomos más grandes. El texto que contiene ha sido traducido y está disponible a continuación. El archivista de esa gran casa nombró la primera de las grandes blasfemias en los 6 capítulos del reino del rey Sarrus Bon Apollyon IX cuando escribió: afligido estaba el rey del cielo Apollyon cuando la voz del enemigo debajo de la tierra habló a las almas de sus caballeros, y los desterró a cada uno. La larga noche se asentó sobre su reino y los vientos invernales vinieron del este, pero Héctor no respondió. De las tinieblas lejanas bajó el Vinubinex, lo que ellos llamaban el restrictor blasfemo, la primera de las grandes blasfemias. El Vinubinex le tendió una mano fría a la única hija del rey, y en su juventud y debilidad murió. El rey tomó sobre sí la lanza de los no creyentes y descendió hacia el Vinubinex, y con nada más que la piel de mamut entre él y el frío infinito, clavó esa lanza sagrada en el Vinubinex y lo arrojó al corazón ardiente de la tierra.
Los mapas estelares me irritaban, pero rastreándolos en el cielo y siguiendo el movimiento de la estrella que no se puede ver, capté solo por un momento un vistazo de la cara de lo que la Ire había llamado la inexorabilidad blasfema. El texto no lo nombra, pero los Daeva del Este tenían un nombre para esa estrella, lo que ellos llamaban el Lameneyant, o el Rey de los Muchos Rostros. 3 relatos del magistrado orador del rey Daeva describen al Lameneyant, la inexorabilidad blasfema en la lengua de la Gran Casa, apareciendo como si de un espacio más allá de los espacios surgiera la ruina del reino. Escribió lo siguiente. Los vinculadores de sangre hicieron pactos vacíos con dioses vacíos contra el Lameneyant Tueco, y fueron despedazados. A los cantantes de canciones se les arrancó la voz de la garganta, y las legiones de sus ejércitos crepusculares quebraron primero sus lanzas contra la piel del Lameneyant, y luego sus cuerpos. Y cuando se convirtieron en polvo bajo los ruidosos pasos de la inexorabilidad blasfema, este tomó sus rostros y regresó a los cielos. Nótese que el autor aquí escribe a veces el nombre Lancelot cuando parece que Lameneyant sería más apropiado. Esto puede ser un error o una mala traducción. La última de las blasfemias que yacían sobre la perdición de la casa de Apollyon era una sin representación en ningún texto, excepto por una mancha negra. Este era el rey de los horrores, la oscuridad blasfema, el que festejaba en la tumba del enemigo hasta que empapó la tierra y estalló como una marea fétida. La maldición en los labios del rey del cielo mientras lo arrastraba al vacío llamó a este gran terror Yash, el último enemigo del hombre. Sin la espada de la Ire, la maza de Lancelot, la lanza de Héctor, o la fe de Ogier, todo el poderío de la tristeza fue puesto en el corazón quebrantado de Apollyon, que se derrumbó con la ruina de su reino. Ira, dijo él. Ira. 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 He visto la cara del Lameneyant, aunque solo sea por un momento, y conozco el ardiente abismo en el que se halla el Vinubinex. Pero no me atrevo a buscar a Yash, la oscuridad blasfema. El último pergamino de los escritos de Caimán de Sicilia dice, pero los ojos de Yash no ofrecen ninguna liberación a la muerte, solo los sinuosos caminos de tormento que conducen al tirón de ojos y al aguzador de lomos, donde ningún hombre regresa y ninguna voz es escuchada. El castillo de fuego, el rey de los cielos carmesí, la parca de los sueños huyen de los ojos de Yash, el último grito de la gente sin nombre más allá del mar. Los hombres gritan y son silenciados. La luz del sol invita al orden a la naturaleza más fundamental de este mundo y el Yash la aborrece. Ira. 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 Anexo 4812.2. Contención de las entidades de SCP-4812. SCP-4812-K fue descubierto por la Fundación en 1964, cuando fue confundido con un vehículo aéreo experimental de los Estados Unidos cuando cruzaba la parte norte de la URSS. Después de ser atacado por los combatientes soviéticos sobre el mar de Chukotka, SCP-4812-K ascendió rápidamente a alturas estratosféricas y desapareció por completo de la vista. Poco después, la entidad volvió a atacar a los combatientes a gran velocidad, destruyéndolos rápidamente. Desde entonces, SCP-4812-K solo ha sido detectado en un reducido número de ocasiones, generalmente al pasar lo suficientemente bajo como para ser detectado visualmente debido a las distorsiones causadas por la luz que se refleja en su exterior quitinoso. En particular, SCP-4812-K parece seguir una vaga trayectoria, pasando a menudo por encima de los sitios de contención tanto de SCP-4812-S como de SCP-4812-E, así como del censurado en redactado. SCP-4812-E fue descubierto poco después de la adquisición de SCP-4812-1, cuando un equipo de descubrimiento de la Fundación que investigaba un conjunto de coordenadas anotadas en el tercer tomo descubrió una anomalía térmica debajo de un lago cerca de censurado. Una investigación más profunda de este sitio perturbó la Tierra y abrió una pequeña fisura debajo del lago, que drenó el agua del lago en la abertura. Poco después, el sitio experimentó un descenso significativo de la temperatura a medida que SCP-4812-E, que previamente había quedado atrapado en un respiradero térmico bajo el lago, ascendía a la superficie. El equipo de descubrimiento evacuó inmediatamente el sitio, y el destacamento móvil ARC-11 Quemalos fue enviado al sitio para atacar a la entidad SCP-4812-E.
Sin embargo, debido a la rápida disminución de las temperaturas y a las condiciones atmosféricas cada vez más peligrosas que se generaban en el emplazamiento, el destacamento móvil ARC-11 se vio obligado a mantener la distancia y a utilizar armas de artillería de largo alcance para impedir el avance de SCP-4812, mientras se dirigía hacia el centro de población más cercano. Después de varias horas de bombardeo sobre 8 kilómetros de terreno, SCP-4812 fue finalmente contenido cuando se generó una explosión de gas controlada cerca de la entidad, seguida de una caída inmediata de escoria fundida sobre ella por un avión teledirigido. El SCP-4812, cubierto de escoria, fue trasladado a un horno electromagnético móvil y transportado a la bóveda de control térmico de Ewell en el sitio 80. SCP-4812, fue incluido en las notas del administrador de la Fundación Frederick Williams como un lugar de interés, y ha sido al menos vagamente comprendido desde la formación de los grupos de investigación ocultista de los precursores de la Fundación. Antes de la participación de la Fundación, no se sabía que SCP-4812 era una entidad en absoluto. En cambio, muchos grupos creían que la cueva en sí misma era peligrosa para los viajeros, ya que ninguno de los que entraban en ella nunca se supieron más de ellos. Anexo 4812.3. Actividad hostil de SCP-4812-K. El 9 de junio de 2002, 3 meses después del descubrimiento y contención de SCP-4812-E, se observó que SCP-4812-K se desvió de su ruta prevista hacia un área en el Mar del Norte. Una división de portaaviones de la Fundación fue desviada a la zona, donde SCP-4812-K se había enfrentado a un buque de transporte de la Coalición Oculta Global. La entidad, que no se vio afectada por el armamento convencional a bordo de la embarcación de la Coalición Oculta Global, parecía estar intentando penetrar el exterior de la embarcación. Nótese que SCP-4812-K nunca antes se había observado haciendo este tipo de acción hostil no provocada, especialmente a una altitud tan baja. El grupo de portaaviones de la Fundación atacó inmediatamente a la entidad y, tras una breve escaramuza, la alejó del buque de transporte. El grupo de portaaviones de la Fundación ofreció asistencia al buque de la Coalición Oculta Global, pero esta asistencia fue denegada y el buque continuó su rumbo hacia el norte. Las imágenes satelitales mostraron el buque atracando en un puerto no revelado previamente en el norte de Noruega. Este incidente correspondió a otros dos eventos que involucraron a SCP-4812 y SCP-4812-S. A lo largo de la escaramuza con SCP-4812-K, SCP-4812 se volvió cada vez más activo dentro de su bóveda de contención, en un punto en el que fue necesario activar una tecnología que no había sido probada anteriormente para aumentar aún más la temperatura dentro de la bóveda de Ewell con el fin de estabilizar la entidad. Al mismo tiempo, se sintieron varios temblores cerca del sitio de SCP-4812-S, y los sismógrafos del área revelaron que una gran parte del sistema de cuevas se había derrumbado. Una observación posterior del sitio indica que SCP-4812-S se ha movido hacia arriba no menos de 70 metros. Anexo 4812.4. Correspondencia confidencial. Transmisión confidencial, no divulgar. Mando Central de la Coalición Oculta Global. Aviso. Por la autoridad del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de la Coalición Oculta Global, por la presente se les prohíbe seguir participando en cualquier actividad sobrenatural que involucre a 3 entidades paranormales específicas. GEC 92201, nombre en clave. Marte. Una entidad masiva, alada, escorpioide, con un exterior metálico. GEC 92202, nombre en clave. Plutón. Una gran entidad similar al ser humano que altera dramáticamente la energía total del sistema que lo rodea directamente. GEC 92203, nombre en clave. Eros. Una pequeña entidad parcialmente momificada, vagamente humana, actualmente en posesión del destacamento de la Coalición Oculta Global Omni 045. Basado en la información recuperada por nuestros agentes, es probable que ustedes tengan la entidad Plutón en contención en una de sus instalaciones. Se les instruye que haga inmediatamente todos los esfuerzos para destruir esta entidad más allá de su capacidad de autorrepararse o regenerarse. De acuerdo con las instrucciones de la Directiva Rey del Cielo, ustedes también deberán entregar cualquier información que pueda tener sobre esta entidad, y cualquiera de las otras 2 entidades descritas anteriormente.
Adjunto. Memorándum de intención de la comandante M de la coalición oculta global. Supongo que al menos están al tanto de las circunstancias que hay aquí. Es probable que sean ustedes los que huyeron con la herencia de Connington, así que tendrán piezas que nosotros no tenemos. Lo más probable es que sea al revés, ya que nadie ha venido a pedir lo que encontramos en la tumba del archiduque. Creo que también es probable que sean ustedes los que desenterraron a Plutón, y ahora lo tienen escondido en algún lugar caliente. Eso está bien, pero hay más pasos que debemos dar ahora. Le aplaudo por mantenerse a la cabeza hasta ahora. Por lo que hemos leído, Plutón es un hijo de puta. No me gustaría ser el que descubra cómo meterlo en una caja. Aquí está el resumen. El gran tipo volador, al que llamamos Marte, todos sabemos que los rusos fueron los primeros en encontrarlo cuando derribó a esos pájaros del cielo en los años 60. Lo que quizá no sepan es que se las arreglaron para ponerle un rastreador, un comunicador, y hemos podido ver a dónde va en los últimos años. Por lo que sabemos, hay 3 de estas cosas, ¿no? Los llamaban blasfemias. Usted tiene una, ahora nosotros tenemos una, y Marte es la tercera. Pero los escritos que recuperamos dicen que está buscando otra cosa. Está buscando a quien quiera que maldijo estas cosas para que existieran. Ahora, encontró a Plutón cuando lo desenterraron del suelo, así que esa es una. Nuestro Eros lo encontró cuando lo desenterramos accidentalmente hace unos años, así que ya son 2. Es la tercera, y ahora solo está buscando al jefe. Lo hemos estado vigilando durante los últimos meses, y parece que está privilegiando algún lugar de Francia. Si no tienen gente buscando debajo de cada roca para encontrar esta cosa, tienen que hacerlo. Nosotros sí. Nuestros registros dicen que es una especie de mujer, en algún lugar bajo tierra. Pensamos que podría haber sido Eros al principio, pero lo que desenterramos es demasiado pequeño para ser una mujer humana. La fisiología también está mal, también. De todos modos, tenemos que asegurarnos de que Marte no encuentre esta entidad controladora. Creemos que podemos dañarlo si matamos a Eros, y ustedes podrían hacer lo mismo si matan a Plutón. Todos están conectados, nos imaginamos, al menos, eso es lo que la documentación implica. Eros realmente ha sido una perra al intentar matar, así que si tienen alguna idea, estamos dispuestos a escucharla. Deberían hacer lo mismo con los suyos. Pero es extraño, ¿no? Marte bajando así para llegar a Eros. Me pregunto por qué nunca hizo eso con Plutón. ¿Y por qué sigue dando vueltas alrededor de esos campos en Francia? Met. Anexo 4812.5. Memorándum interno. Hemos confirmado lo que temíamos. No lo saben, pero la han encontrado. Tenemos equipos en camino al sitio de SCP-4812-S. Vamos a tirar 50 metros de plomo y hormigón encima de él, va a ser tu trabajo encontrar una manera de disparar esa cosa desde el cielo. Pónganse las pilas. Lament.